Agradezco mucho a Carlos Pascual que hoy converse con nosotros. Embajador, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Un gusto estar con ustedes. Déjame empezar, embajador, aprovechando tu sensibilidad y, por supuesto, el conocimiento que tienes de Ucrania con un apunte. Esta mañana entrevisté a Sergei Kислitsa, que es el embajador ucraniano en Naciones Unidas, y yo he quedado sorprendido. Te pido que me compartas tus sentimientos, tus, análisis sobre el heroísmo del pueblo ucraniano, que ha decidido defender su integridad, su soberanía, por supuesto defender la idea de la democracia como un elemento que nos convoca a todos. En fin, yo por supuesto no tengo ni de lejos el conocimiento que tienes tú de aquella región, pero he quedado emocionado de ver el entusiasmo con el que un pueblo puede defender sus grandes valores. Supongo que en América deberíamos recordar eso con cierta frecuencia. Embajador Pascual. Yo tuve oportunidad de ser embajador de Estados Unidos en Ucrania también. Creo que he visitado cada provincia de ese país. He visto el sentimiento que los ucranianos tienen para reclamar su independencia. Tenemos que recordar que este fue un país que por siglos tuvo solamente 3 años que fue independiente y finalmente consiguieron algo que es fundamental para ellos, reconocerse como país, como ucranianos. Después de la anexación por Rusia de Crimea, logró el presidente Putin hacer algo que nunca ningún otro político había podido hacer: consolidar la visión de ser ucraniano en una manera que nunca se puede haber anticipado anteriormente. Y entonces, cuando Rusia decidió invadir a Ucrania, para los ucranianos era un asunto de defender algo por qué habían trabajado por siglos. Esto era su país, su vida, y iban a resistir en cualquier manera que puedan contra la invasión de Rusia. Y Rusia lo ha sentido en una manera muy fuerte. Creían que iban a entrar al país y dentro de 4 o 5 días conquistar el Capitolio Kiev. No lo pudieron hacer. Los ucranianos los rechazaron, los empujaron para afuera. Rusia tuvo que reformular un objetivo totalmente nuevo para tratar de conquistar el este del país. Pero lo que hemos visto del otro lado es, con toda resistencia ucraniana, lo que ha hecho Rusia es bombardear, es atacar sitios civiles, hogares, hospitales, y están haciendo partes de Ucrania como piedra. Y entonces, dentro de este contexto, tenemos que ver esta guerra, una resistencia con mucha valentía, pero del otro lado, una reacción Rusia que no es humana, es brutal y es contra civiles para tratar que eventualmente Ucrania se rinda, algo que no van a hacer. ¿Ya? Es absolutamente heroica la forma en que están defendiendo su país. Probablemente haya sido el último que escribió Madeleine Albright, Carlos, decía: en Ucrania es el frente donde está discutiendo el mundo liberal frente a este que llaman ahora el mundo iliberal, ¿no? Las autocracias. ¿Tú coincidirías con esa lectura? Tenemos que recordar la foto entre el presidente Xi Jinping y el presidente Putin en febrero en la Olimpiada de Beijing. Y se prometieron ahí una amistad sin límite. Pero lo que querían presentar era una alternativa de orden contra Estados Unidos, contra Europa, contra los países democráticos, que los países autoritarios podían ser más eficientes. Y lo que hemos visto ahora es que esa propuesta no tiene valor. Rusia ya no puede representarse como una alternativa al orden mundial. No ha podido lograr la victoria que creía que iba a poder hacer, y no lo ha hecho porque ha sido arrogante, que no ha tenido los ejercicios con los equipos que debe haber tenido. No tiene el tipo de equipo que han dicho moderno que podían lograr ganar una guerra contra un país que sea todavía más pequeño al lado. Y lo que hemos visto es que esta promesa de una alternativa no funciona.
China, obviamente, tiene que tomar decisiones. China depende más en la conexión que tiene con el oeste, con Estados Unidos, con Europa, con Norteamérica, Canadá, México, Estados Unidos, que con otros países autoritarios. Obviamente, mucho más que con Rusia. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una explosión de una orden que teníamos anteriormente, de una propuesta que China y Rusia habían puesto en la mesa, en donde vemos una tensión nueva entre los países que son democráticos, pero quieren seguir un mundo en donde puedan avanzar los intereses globales y económicos. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo que hemos visto es, después de la pandemia, después de esta guerra, después de la explosión en los precios de los commodities que estamos viendo el día de hoy, vamos a tener que reconstituir una nueva idea de orden para llevarnos para frente en el futuro. Un desafío de gran calado. Te muevo, embajador, si me lo permites, a las Américas. Si uno echa un vistazo a lo que ha sido la historia de los últimos 60 años, vemos que los Estados Unidos tienen como fases incluyentes, ¿no? Desde Kennedy hasta Obama. Ahora te preguntaré si Biden tiene o no un proyecto así, con alternativas o con flujos de desatención. Recordamos todo el periodo Bush diciendo, Bush 43, estamos atendiendo el tema del terrorismo, no tengo tiempo de ocuparme de las Américas, y por supuesto Trump, que quería poner un muro ahí. En estos momentos, entre estos ciclos que tiene la potencia hacia las Américas, de un ánimo incluyente, por supuesto reseño el de Clinton, que en la época de los 90, tenemos la primera cumbre de los 90 con el consenso liberal. Biden tiene una idea, desde tu punto de vista, embajador Pascual, incluyente de hacia dónde deberían moverse las Américas. He oído muchas críticas en el sentido de que lo que está haciendo es tratar de llevar la política norteamericana a todas las regiones, y que también busca una combinación entre Kennedy, Obama y Clinton, que formarían parte legítimamente de sus tradiciones. ¿Tiene en suma Biden una idea clara de qué hacer a partir de esta cumbre de Los Ángeles con el hemisferio, embajador Pascual? Leonardo, yo creo que es una buena pregunta porque estamos en un periodo muy difícil. De un lado, creo que Biden entró a la oficina con una idea clara, que quería hacer enlaces con todo Latinoamérica en una manera mucho más cercana que lo que hemos visto anteriormente. Durante la época de Trump, lo que vimos es un enfoque en una situación, en un tema que era la migración. Y obviamente tenemos que tener enlaces que son económicos, políticos, sobre la seguridad, sobre la educación, sobre la humanidad, sobre la parte cultural. No lo estamos viendo el día de hoy, y lo que hemos visto es un mundo mucho más complicado de lo que pensábamos que íbamos a entrar, en parte por el seguimiento de la pandemia, en parte por esta guerra, por parte de lo que hemos visto en la explosión de los precios globalmente. Entonces, ahora es un punto, yo creo que absolutamente clave, y cada país en las Américas tiene que tomar la oportunidad para decidir qué va a ser mejor para el futuro de ese país y cómo mejor se hace relevante en el mundo que tenemos el día de hoy. Y pongo esto en el contexto de México particularmente, porque lo que estamos viendo es un reconocimiento que tenemos que seguir con lo que algunos están llamando friendshoring o nearshoring, llevando las cadenas de valor que tenemos por todo el mundo y acercándolas a los sitios en donde están los mercados, en donde está la industria, en donde está la manufactura. Y el día de hoy México tiene esa oportunidad, pero hay una parte clave que está aconteciendo también, que tiene que ver con cambio climático y el compromiso que estamos viendo al mismo tiempo por todo el mundo, que tenemos que reducir las emisiones de dióxido de carbono y tenemos que tener un mundo sustentable. Y es irónico que al mismo tiempo que tenemos esta guerra que está subiendo los precios de los combustibles, al mismo tiempo el mundo está diciendo, ¿sabes qué? Para salir de esta situación, tengo que tomar en cuenta una transición más fundamental que es necesaria para otro tipo de energía
que nos debe mover el futuro. Y entonces aquí yo creo que hay una parte clave. Para México, una oportunidad de integración más fuerte, más importante con Estados Unidos y Canadá, pero tomar este momento para trabajar con Estados Unidos y Canadá, para crear la infraestructura y los sistemas de energía que miran la seguridad del futuro, no solamente del día de hoy, pero que van a ser clave para la seguridad y el éxito económico y político para el siglo XXI. Absolutamente. Hace un momento, embajador, conversaba con la secretaria Cloutier, me recordaba que somos el segundo proveedor de la economía norteamericana y en esta lógica del ally shoring o friend nearshoring, dejémoslo ahora, porque no sé si estamos en plan friend shoring, pero bueno, estamos cerca. El tema de la energía es absolutamente fundamental. Le preguntaba si ya quedó absolutamente diáfano después del intento de reforma eléctrica que se hizo en México. Me decía ya que sí, pero yo tengo la impresión de que quedaron todavía, o quedó un escenario incierto y todavía fragmentado para trabajar en una idea de convergencia en la región completa, embajador. Mira, yo lo pondría de este punto de vista. Particularmente, déjanos concentrar atención en el sector automotriz. Para el futuro ya hemos visto que el futuro de esta industria es el vehículo eléctrico. Para ser competitivo, Norteamérica tiene que recrear las cadenas de valor que sean basadas en energía limpia para la creación de un vehículo que está hecho específicamente para el propósito de reducir emisiones. Entonces, para ser competitivo no va a ser solamente cómo se maneja y anda el vehículo, pero toda su línea de producción, la cadena de valor. Entonces, lo que tenemos que estar mirando ahora es no solamente el cambio para este año, el año que viene y en 2 años, pero estos son cambios en donde tenemos industrias que tienen valores de 100 miles de millones de dólares. Y el proceso de cambiarlo y toda la infraestructura que va a ser necesaria para ser exitosa en esas industrias tiene que tener un proceso. Y aquí yo creo que hay una grande oportunidad, porque en Estados Unidos se quiere invertir dentro de México. Hay una gran posibilidad para energía renovable, con el sol, con la energía eólica y con esos dos en la producción de hidrógeno. Yo creo que estamos al punto ahora que sí se puede, debe de enfocar en cuáles son los cambios que se puedan avanzar en el corto plazo y empezar ahora en el corto plazo que van a hacer una diferencia fundamental en la competitividad de México, de Norteamérica y mirando la economía del futuro en donde nos tenemos que cambiar y adaptar, que va a ser diferente de la economía que tenemos el día de hoy. Yo creo que es clarísimo el argumento. Finalmente, embajador, preguntarte, ahora que están reunidos efectivamente en Los Ángeles, los líderes, los que fueron, hay otros que dicen que no han ido porque no se incluye a todos. Tu experiencia como diplomático, tú naciste en Cuba, ¿tiene sentido abogar por incluir a un régimen que no ha cambiado? A ti te tocó vivir de manera directa el intento de Obama de descongelar las relaciones, se incluyó a Raúl Castro en la cumbre de Panamá. Yo pensaba, además de Cuba, si tiene sentido incluir una Venezuela que todos los foros que ha tenido, incluidos los diálogos en Santo Domingo, han sido para alargar efectivamente el proceso. Y uno ve, pues, los que tienen hoy 60 años dicen, Cuba no parece destinada a cambiar, a pesar de lo dramático que estoy diciendo, o Venezuela lleva 20 y tantos años sin que haya un ánimo de cambio. La idea de integrarlos a la cumbre, desde tu punto de vista, ¿puede tener algún efecto benéfico para acelerar cambios en estos regímenes autoritarios, embajador Pascual? Creo que el tema de integración es importantísimo y es fundamental para avanzar en una manera más lógica, con más seguridad, con más cooperación en la parte de todos los países. Pero para poder hacerlo, se tiene que tener una base de confianza. Una de las cosas que me impactó muchísimo, que
era un asunto que era muy sensible para la comunidad cubana americana en Estados Unidos. Era el tema del comunismo. Pero lo interesante era que el presidente Reagan, un presidente republicano que fue reconocido por los cubanos americanos, los venezolanos, como un campeón de la democracia. ¿Y qué fue lo que le dijo el presidente Reagan a Gorbachev? Le dijo, tumba este muro. Y yo creo que ese principio de tener confianza en los valores que tenemos de la democracia y tener confianza que exponiendo esos valores que vamos a acabar con un mundo que sea mejor para todos. Pues ahí está el desafío con estos países que, bueno, pues siguen teniendo procesos políticos heterodoxos respecto a los regímenes constitucionales del resto de América. Embajador Pascual, un privilegio, ya te robé bastante tiempo. Han sido 3 temas, pero siempre es un privilegio conversar contigo. Un gran abrazo. Renata, muchas gracias. Igualmente, un abrazo.